Bosque Azul. Carta número 51. Regeneración. En un mundo donde la sostenibilidad es un término común, es esencial adoptar enfoques transformadores como la regeneración. Este concepto va más allá de simplemente mantener un sistema disfuncional. Se trata de revitalizar nuestras conexiones con la naturaleza y entre nosotros mismos. La regeneración implica restaurar ecosistemas, comunidades y economías de tal manera que se promueva un crecimiento positivo, reconociendo que nuestra salud depende de la del planeta. Prácticas como la agricultura regenerativa y el diseño urbano sostenible buscan crear un equilibrio entre innovación y respeto por los ciclos naturales, fomentando comunidades resilientes. Este enfoque nos invita a reimaginar nuestra relación con la Tierra y a asumir responsabilidades colectivas para cuidar nuestro entorno, creando un legado positivo para las futuras generaciones en un ecosistema saludable y vibrante. En el capítulo de hoy conversamos con Marco Águila, ingeniero en recursos naturales renovables, montañista, explorador aficionado, amante de la buena cocina y de la naturaleza. Marco trabaja en Regenerativa, una consultora dedicada a impulsar la protección y regeneración de los ecosistemas y en el fomento de formas de habitar conducidas por la noción del buen vivir. Desde su casa en Frutillar, en la región de los lagos, conversamos de cómo llevar mejor el diálogo entre diferentes culturas, de la importancia de escucharnos, del intercambio cultural y la observación de los patrones naturales como una guía hacia el buen vivir. Te dejamos con la conversación. Disfruta la existencia. Bueno, hola Sara, hola Marco, bienvenidos a un nuevo capítulo de Bosque Azul. Hoy día vamos a conversar con Marco Águila. Marco trabaja en Regenerativa, que es una fundación acá en el sur de Chile. Y hoy día estamos en esta conversación en el contexto de nuestra carta de regeneración, que es una carta muy querida. Vamos a empezar el capítulo hoy día de una forma un poquito distinta, porque investigando sobre lo que hace la fundación, y acá ustedes no lo ven, pero yo estoy compartiendo mi pantalla, en la web de Regenerativa hay un manifiesto que me pareció muy atingente a esta conversación, porque creo que dice mucho con poco, y esas cosas son lindas. Así que lo voy a leer antes de darle la palabra a Marco, ¿ya? Dice, somos un grupo humano dedicado a impulsar acciones para lograr un estado de plena salud planetaria. O dicho de otro modo, nos llama a trabajar para asegurar la capacidad del planeta de sostener las condiciones necesarias para generar más vida y un elevado nivel de bienestar socioecológico. Velamos por la protección y regeneración de los ecosistemas y el fomento de formas de habitar conducidas por la noción del buen vivir. Trabajamos desde una mirada territorial sistémica y transdisciplinaria, estableciendo relaciones significativas con las personas y territorios con quienes nos relacionamos. Nuestra organización es un organismo vivo. Nuestro equipo es una tribu conectada desde una visión de mundo común. No hay separación entre humanidad y naturaleza. Somos bosque, somos mar, somos funga, somos mamíferos, somos humanos, somos bacteria y virus e infinitas posibilidades cuánticas de vibraciones y pulsaciones de amor. Somos regenerativa. Creo que si es que Pero en bueno, Bosque Azul escribiésemos un manifiesto sería bien parecido. Así que bacán. ¿De Muy dónde lindo. nace todo esto, Marco? Cuéntanos. igual está interesante cómo siempre volver a recordar ese manifiesto y de la forma que surgió. Veníamos como también hace un rato conversando de cómo generar una fundación, qué sería como nuestro propósito y bueno, ahí tuvimos como varias sesiones y de repente fue como ya, generemos como típico un propósito, qué sé yo. Entonces como que nos entrampamos, siempre como que queríamos abarcar harto y fue como ya, bueno, cada uno escriba una frase en el papelito, como ese papelito que uno va enrollando y qué sé yo. Y básicamente así nació. Ese manifiesto al menos creo que es el reflejo del espíritu que todos teníamos y creo que seguimos teniendo de lo que queríamos generar como propósito. Entonces, como las distintas partes, las distintas frases que cada uno compuso, genera como este relato que se genera como esa coherencia de que todos somos parte de un mismo relato, nada más que cada uno va abordando o aportando un poquito a eso.
y eso se genera como esto que uno empieza a llamar como comunidad micélica y qué sé yo, como así nace como este micelio de regenerativa. Qué buena. Sí. Y también una forma muy colaborativa de construir esa inspiración, pues, generar tu sentido de pertenencia, me imagino. Me gustaría partir contigo, que eres nuestro invitado. ¿Cómo es tu camino? ¿Qué te trajo hasta este manifiesto a trabajar en esta a empezar y a trabajar en esta fundación? Ya, igual siempre me da un poquito de vergüenza contar de mí, pero ya que lo preguntan, en temas básicamente de naturaleza o conexión o estar presente como mucho en esos espacios naturales, creo que lo vengo haciendo desde muy pequeño. Eh, Nacido y criado en Puente Alto, ahí a la orilla del río Maipo, todos los días en la mañana veía la cordillera de Pirque, sobre todo, de esa zona, y desde pequeño me arrancaba para allá. Empecé a agarrar la bicicleta y partía para allá nomás. Así que a recorrer toda esa zona, todos esos cerritos, y desde ahí de pequeño partí siendo uno como montañista, un pequeño montañista. Y después eso me llevó básicamente como a mantener un buen contacto con toda la zona, con todos los territorios. Y de ahí, bueno, fui creciendo y básicamente como que no me pude despegar. En algún minuto quise estudiar algo que no me hizo sentido y me alejó rápidamente y encontré una carrera que básicamente me acercó nuevamente como a todo este sentido que le encontraba a la vida en contacto con la naturaleza. En ese minuto todavía como que no me imaginaba dónde iba a parar, pero seguía viendo como la naturaleza algo que estaba un poco lejos, pero que yo quería estar ahí constantemente. Y así fue que estudié ingeniería en recursos naturales renovables. No había ningún titulado, así que ni siquiera sabía a qué me iba a dedicar. Pero básicamente como leí la malla fue como, oh, wow, tiene todo lo que me interesa, como ecología, tiene geografía, tiene cartografía, tiene biología, tiene química, tiene temas de ingeniería, como cálculo, como generar como ese pensamiento crítico, racional, pero también muy filosófico, partes muy filosóficas tenía la carrera y qué sé yo, y fue como, ya, esto es lo que quiero. Y así fue que terminé, bueno, trabajando como inserto en muchas temáticas que tenían que ver primero como con consultoría, temas de limnología muy apegado al agua, que era una parte que la carrera no abordaba, básicamente. Entonces, como para complementar lo que no abordaba, quise trabajar y explorar temas de agua, de flora y fauna acuática y calidad de agua, y también en borde costero. Entonces, partí ahí como terminando de completar como toda esta componentes o elementos de la naturaleza. La carrera se enfocaba mucho en temas de ecología, en bosque, en fauna y qué sé yo, pero tenía muy poquito de la área acuática, de montaña y ahí fue cuando me empecé como a enfocar en eso. Mi tesis justo también ya la había hecho en temas de energía, que es algo que también me había llamado mucho la atención durante la carrera, con todo lo que tenía que ver con energías renovables. Estamos hablando que yo salí del colegio el año 99 ya, como para que se contextualicen que no había Ministerio de Energía, no había Ministerio de Medio Ambiente, como para que se contextualicen un poco cómo era Chile también en ese instante en el cual los procesos ambientales o participación ciudadana no existían. Técnicamente no existían, no existía muchas cosas de las que hoy en día uno se puede como apoyar o empezar a investigar. En esa época era como todo muy nuevo, habían pensamientos críticos que, bueno, la gente te solamente clasificaba como un hippie, ¿cachai? Que estaba ahí como, ya, con tus plantitas, ¿cachai? Como muy de ese estilo. Y ya cuando salí de la universidad, claro, pues ya estaba como abordándose todas las temáticas, había un incipiente también Ministerio de Medio Ambiente, se estaba como empezando como a estructurar todo, y por otra parte empiezan a hacer estos temas de energías renovables. Había solamente un parque eólico en Chile que era Canela, y a mí me había interesado como se había logrado en muchos otros lugares como democratizar también los temas de energía a través de la energía renovable, ¿ya?
Cuando yo me la imaginé, y en realidad cuando hice la tesis, trabajé mucho en proyectos de mediana generación distribuida que básicamente se conectan directamente o en tu casa o en pequeños poblados, ¿cachai? Para generar energía para tu propia comunidad. Y esa interfaz a mí me parecía muy interesante, de cómo un aparato construido por el humano logran capturar la esencia de un elemento natural, como el aire, como el sol o qué sé yo, y lo logramos transformar en energía directa como para el uso y consumo humano. Entonces, básicamente lo que estamos intentando hacer, o al menos lo que yo me imagino en ese instante, intentamos como ah, simular lo que estaban haciendo las plantas para también producir nuestros sistemas de vida. Y eso me fascinaba. Y por eso me acerqué a los temas de energía renovable y lo empecé a investigar, terminé trabajando, terminé generando un parque eólico en conjunto con una comunidad agrícola en la cuarta región. Y ahí también, por otro lado, comprendí que el sistema interconectado, la forma en que se genera energía en Chile, podía tomar dos vías. Una, como la que siguió tomando, que era el tema de energía macro para poder distribuir a pequeños centros poblados y básicamente te distancia mucho nuevamente como este concepto que yo me había imaginado de que la gente o todos pudiéramos sentir que realmente estábamos haciendo con más plantas. Porque te lo sigue manteniendo muy lejos y básicamente te lo sigue eh, haciendo pensar que si tú aprietas un botón, bueno, va a llegar a luz. Entonces, por eso a mí siempre me hacía más sentido los pequeños proyectos, los que están más en la ciudadanía y qué sé yo. Y en algún minuto la política energética hizo la consulta, intentamos impulsar harto ese tema de que la energía tenía que ser mucho más local, tenía que ser generaciones mucho más locales para poder evidenciar también las distintas fuentes de energía y poder también comprender que hay un ciclo que también retroalimenta eso y también uno es parte de ese ciclo y uno puede seguir generando como insumos para la producción de energía, en el caso de la biomasa o qué sé yo, también como la energía del sol, el viento, si uno se excede mucho, también empiezan a generar efectos en el ambiente entero. Ya bueno, pero esas son las cosas que básicamente me empezaron a llevar a cuestionar lo que estaba haciendo. Vi que el camino de la energía se fue hacia otro lado y ahí en ese instante también dije, bueno, yo también tengo que ir hacia otro lado y ahí cosas de la vida, del destino, yo a propósito practico capoeira y en ese instante estaba practicando capoeira y en esa salida de repente aparece un amigo de la U, que es Jimmy, James Robinson, y de repente él me mira y me dice, hola Marco, yo, hola Jimmy, ¿cómo estás? Y ahí nos ponemos a conversar y él me cuenta que está en una consultora que se llama Regenerativa, me empieza a contar lo que están haciendo y dije, oh, súper interesante, qué sé yo, y me invita como a un viernes de IPA. Y desde que llegué fue como, oye, todo esto me suena pero mucho, 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 mucho para poder hacer programas de largo plazo para comprender cómo estas formas que nosotros estamos viendo la vida o los procesos, eh, a lo mejor hay muchos otros territorios, muchos otros lugares donde también se está evidenciando, viendo y no ha sido como puesto en valor y tampoco le han puesto nombre. Bueno, pasaron los años, qué sé yo, y fue como ya, de ahí nos pusimos como un poquito a estudiar, a trabajar, ¿cachai? Y empezar a tirar formularios y postulaciones para poder ganarse un fondo hasta que salió un primer fondo como por ahí por el año 2019. Y de ahí, bueno, de ahí partió un poco no solamente esta idea, sino que eso también dio impulso a evidenciar que podíamos hacer cosas desde nuestra propia vereda, de nuestra propia visión y ahí nació la idea de generar también una fundación. Ahí, bueno, combiné un poquito tanto mi historia como con la historia de cómo llegué a Regenerativa. Qué Bueno, lindo, siento que Marco. hablé mucho, así que dale nomás. No, está perfecto, ¿no? Gran recorrido, y como me quedo un poco como tan vinculado a la naturaleza, al mar, a todo esto que estamos hablando también de los tejidos, ¿verdad? Como los micelios, tu trabajo. Y nosotros en Bosque Azul siempre hablamos como de la bioculturalidad, que es la relación intrínseca entre la naturaleza y las personas. Entonces, me encantaría que profundizáramos ahí un poco de esta relación entre el humano y la naturaleza y cómo ha sido también ese recorrido
para ti, que igual ya lleva hartos años, y cómo ha ido evolucionando esa manera de pensar. Me imagino que internamente para ti también ha sido como cambios de perspectiva, de ir entendiendo ciertas cosas. Después en terreno, cuando uno de repente tiene cosas en la cabeza, llega ahí al terreno y es completamente diferente. Hay culturas, hay tradiciones, hay cosas tan arraigadas en la identidad, y no, me encantaría saber ahí el trabajo que ha requerido, y cómo se ha vinculado esto entre el humano y nuestro entorno. Bueno, yo creo que es la clave. Es la clave, un medio no solamente para la regeneración, sino para muchas cosas. Como, a ver, lo voy a intentar resumir. Un poco el tema biocultural o la forma en que el humano se desenvuelve en el territorio y cómo también se genera esa relación, me ha permitido también comprender que hay muchos paradigmas en un territorio, no hay solo uno. Y cuando se intenta homogeneizar ese paradigma en todo un país o en todo un territorio, genera consecuencias. Y esas consecuencias son la degradación de las distintas culturas. De por sí, hoy en día el mundo entero está intentando homogeneizarse, ¿ya? Independiente si esto alguien lo encuentra bueno, malo, qué sé yo, pero está ocurriendo. Y mientras está ocurriendo, también están ocurriendo que están desapareciendo esta mirada que cada uno tiene de su espacio, el cómo ver la relación propia que tiene con el entorno donde nació, donde creció, donde se siente cómodo. ¿Ya? Porque digo también donde uno se siente cómodo, porque no es necesariamente haber estado cientos de años, miles de años en un lugar para sentirse cómodo, que uno puede tener alguna relación con algún lugar. Ya, esa es una parte. La otra parte es que también en todos estos viajes también fui comprendiendo que si hay alguien que vive en la costa, hay pescadores o qué sé yo, ellos tienen una forma de relacionarse y esa es una forma biocultural y una forma también de cultura viven bajo su paradigma. Entonces, si yo quiero analizar algo que están haciendo ellos o que está ocurriendo allá, lo puedo analizar bajo mi paradigma. O sea, lo puedo hacer, sí, y es lo que solemos hacer. Pero básicamente les vamos a estar poniendo juicios y éticas que ellos no están realmente haciendo y que les estamos intentando imponer que las digan de esa forma. Y eso va generando esta degradación también sociocultural en esos lugares donde existen esas relaciones intrínsecas y por otro lado están las relaciones que nosotros queremos que hagan, y por el otro lado también hoy en día hay una migración mucho más rápida de la que antes ocurría, y estamos generando también que nosotros llevamos ese paradigma que traemos, por ejemplo, de una urbe o qué sé yo, a ese lugar, e intentamos que eso ocurra. Eso está ocurriendo, y de eso hay que hacerse cargo. Y ese yo creo que ahí entra la parte, al menos desde este paradigma regenerativo, que ha sido una mezcla de cosas, que intenta poner eso en evidencia y también intentar generar como un puente de conversación en todo eso que está ocurriendo. Entonces, para mí, por ejemplo, creo que la regeneración me ha permitido comprender que tienen que ocurrir procesos de facilitación de esos procesos, y en esos procesos de facilitación también eh, tienen que haber procesos terapéuticos de facilitación. Ya no solamente como un mediador, como se solía decir, sino que hoy en día tiene que ver como esa terapia que está como junto con esa mediación. Y básicamente lo que uno evidencia es que en muchos lugares se están generando conflictos socioambientales, y de ahí viene también por estos choques de cambios de paradigma y también bioculturales. O sea, cada uno tiene su propia biocultura, aunque no lo crea, pero que cuando llegas a lugares distintos van chocando y eso va generando como Mm. esa degradación. Qué interesante, ahí me quedo como, necesitamos diversidad, tanto como en las especies, en la naturaleza, como nosotros mismos, y pasa mucho eso de querer llegar con ciertas formas de abordar los espacios, lo que dices con los pescadores, em, con la gente que trabaja en el campo, que tienen ciertas tradiciones. Entonces, ¿cómo se va
generando este tejido, quizás con ciertas bases, me imagino, con ciertos valores como de bases sólidos, y desde ahí construir esta diversidad que finalmente sigue relacionándose con la naturaleza, pero de una forma armoniosa, de una forma que cuida y que también se mantenga esta identidad de cada uno de los actores que están involucrados en los territorios. De hecho, en esa misma reflexión, sí, bueno, dije a propósito también como pescadores o Ujú, agricultores, qué sé yo, como intentar llevar a ese nivel, pero creo que para responder también el cómo volver a conectarse un poco más, ahí entra la otra parte importante, que igual somos una cultura reciente, aunque sean pescadores que llevan mucho rato, o agricultores que llevan mucho rato, esos pescadores y agricultores sí se relacionaron, por ejemplo, con este gran mestizaje que hubo, al menos para explicarlo, en Chile, que es como el lugar más cercano que tenemos y nos podemos imaginar, en ese mestizaje sí se involucraron y sí también adquirieron mucha o parte de ciertas costumbres indígenas. Y ahí entra lo importante, yo creo, hoy en día también de reconocer a las culturas y a los pueblos indígenas, porque ahí se genera el match. Como teníamos una cultura ancestral, no sé, la Afkenche, que comprendía perfectamente esa relación y ya habían generado una relación. Entonces, básicamente, como esta relación, aunque fueran pueblos distintos, unos que estaban más relacionados al sol y adoraban al sol, y acá adoraban a la tierra, o estaban más cercanos a la tierra, en esa bioculturalidad, porque ahí es cuando uno empieza ya como a mezclar ambas cosas de qué es lo que te mueve en tu vida. Está el Antu, qué sé yo, como los pueblos del sol, los hijos del sol, de hecho se dicen, y acá en el sur, no sé, por los mapuches son hijos de la tierra. Sí, entonces, como ambos pueblos, siendo que tenían estas visiones distintas, podían lograr como conectarse y conversar a través de estos productos que eran los alimentos. Entonces ahí empieza también a uno a preguntarse ya, ¿cómo logramos el sentarnos a conversar y qué sé yo? Y muchas veces hoy en día, hasta en nuestras propias reuniones, hoy en día que logramos hacer en estos lugares y en estos espacios para poder sentarnos a conversar y distintas problemáticas, casi cada vez que hacemos una encuesta, la gente nos dice, pucha, si hay un buen alimento, si todos traemos alimento, créeme que todos van a llegar con esa disposición a conversar. Y es como, wow, toda la razón, pues como eso se hacía desde tiempos inmemoriales, que si hay distintas visiones y se quiere conversar en torno a algo, como la mejor forma es como mostrando lo que esa biocultura logra hacer, que es el alimento, como creo que es su máxima expresión, y cómo compartir eso es lo que te genera esa apertura de poder conversar. Qué buena reflexión. Oye, Marco, hace un rato se me vino a la cabeza el tiro la permacultura. Y como el primer principio de la permacultura es observa e interactúa. Y personalmente siempre lo había visto con respecto a mi entorno, como observar en mi entorno, observar, observar, observar y después interactuar, pero nunca lo había relacionado con mi entorno personas. Y qué valioso puede ser llegar a un lugar en el que hay una cultura distinta, que ese lugar puede ser desde los ejemplos que ponías tú de una, no sé, un pueblo pescador o un pueblo agrícola, hasta la casa de unos amigos que tienen una cultura distinta. Y primero observar antes de interactuar. Observar cómo son las dinámicas, observar cómo son las relaciones y después interactuar. Y me pongo a pensar cómo interactúa la naturaleza que no somos los humanos y cómo interactuamos los humanos y ahí llega la conversación como herramienta número uno de interacción que tenemos hoy en día. O sea, si tenemos que llegarnos con una forma de interactuar es a través de la conversación, menos mal, y no a través de la guerra. ¿Cómo ha sido trabajar con eso? Porque entiendo que tu trabajo en regenerativa tiene mucho que ver con eso, facilitar conversaciones, poner sobre la mesa temas difíciles y desde la conversación quizá ir limando las perezas de las diferencias culturales y bioculturales que puedan ir apareciendo. Ha sido desafiante. Y desafiante personalmente también. Como cuando hablo también de que la regeneración es terapéutica, no solo como también a nivel territorial, sino que para uno también. Y es brígido como hay veces que en esas mismas conversaciones en el territorio o en las organizaciones, uno tiende también a poner sus propios juicios también. Y es muy humano. Pero también cómo
al pasar a ser un rol de facilitador, uno tiene que también intentar bajar esos juicios y de forma consciente. Eso no significa que después uno no tenga su propio juicio o le intente poner un valor. Si, básicamente en eso nacimos, al menos desde nuestra cultura, igual no podemos negar que de cierta forma siempre intentamos decir, ah, eso es bueno, eso es malo, ¿cachai? Por mucho que uno intente no hacerlo, igual siempre te tiende a pasar. Y ahí uno intenta también ponerse en ese otro, no, en esa otra vereda, como si fuera, entre comillas, yo me imagino como en la vereda que se intenta poner el psicólogo, viendo lo que está pasando e intentar como ir regulando las conversaciones también y también como no bajarle el perfil a lo que el otro está diciendo, sino que también como el cómo ponerlo desde otra perspectiva. Y en eso, bueno, hay técnica y qué sé yo, tengo colegas y amigos que son mucho mejor que yo en eso, en temas de facilitación, ya han estudiado como todo lo que tiene que ver con teoría U y teorías del cambio y qué sé yo. Pero a mí me gusta también mucho eso, como el observar desde afuera. Como decís tú, como al menos a mí personalmente me ha tocado harto antes de entrar y llegar a un territorio, me gusta estar como desde afuera. Y en realidad nunca me siento parte del territorio, yo tengo mi territorio y yo creo que eso también me permite como el poder enfrentarlo. Como yo sé que yo soy de Puente Alto, sé que soy un hombre de montaña más que de otro lado, sé que hay cosas que me incomodan, pero aún así las quiero probar y soy muy curioso, como por eso también me metí al agua, por eso también me buceé, descubrí que no era mi lugar, pero igual lo quise hacer. Acompaño a los chiquillos al río, ¿cachai? A kayakear y qué sé yo, sé que tal vez no es mi lugar más cómodo, pero cuando estoy ahí igual siento así como, ah, esa adrenalina exquisito, pero sé que no es mi lugar más cómodo, pero me encanta. Y logro comprender también muchas cosas cuando estoy en ese entorno y cuando están ocurriendo muchas cosas y distintos códigos, logro comprender también cuando ellos me conversan de algo. Entonces siempre me gusta pasar por ese proceso. No sé, cuando estuve en la mocha, conocí la mocha, no sé, por ejemplo, el año 2007 y no logré, y la fui visitando constantemente y la gente, y fui haciendo una relación con todas las personas allá y vi muchos cambios que fueron ocurriendo y empecé a comprender lo que de repente ellos me estaban diciendo en algunas cosas que ellos identificaban y yo después logré traspasarla a todo este programa que hicimos de regeneración comunitaria Isla Mocha, pero recién me atreví como a proponer algo el año 2020, ¿cachai? Como fue un proceso bien largo. Y acá en Frutillar, por ejemplo, me pasa algo similar, como que conocí Frutillar y empecé a generar cierta dinámica el año 2022. Y recién este año me siento un poco más cómodo de empezar a conversar y empezar a juntar grupos, porque ya estoy comprendiendo un poco la dinámica. Entonces, creo que eso o esa forma de generar proyectos o programas o que te hace generar la regeneración no está tampoco adoptado en las formas de hacer proyectos hoy en día. Y eso creo que genera también un choque potente frente como a buscar financiamiento, a cómo poder abordar ciertas temáticas. O cuando uno lo intenta plantear también a nivel más macro como, o a nivel gobernanza, todo lo quieren para mañana o te piden procesos de 3 meses. Es como, pucha, no. Y ahí uno entra en conflicto y ahí se da cuenta también que hay un conflicto interno en el propio territorio, en el propio paisaje, que las comunidades tienen un tiempo, la forma que tú llegas a ese lugar tiene otro tiempo, la forma que se está manejando la administración territorial tiene otro tiempo, y ahí, bueno, hay que ser en realidad básicamente hábil. Y uno sí o sí tienes que, en este trabajo en particular, hay que, nada, pues dedicarle muchas horas también de vida a estar, básicamente. Solamente a estar, escuchar y sentir algo que te mueva. O sea, tampoco como que yo siento, al menos desde mi vereda, que esto lo hago como pega, sino que lo hago como porque en realidad es como parte de mi vida nomás. Como parte de mi vida y parte de mi vida la quiero dedicar a esto y lo decidí ya hace un par de años y nada, como que mi día a día lo voy armando en torno como a las pegas que quiero que vayan saliendo para que también me den alimento, pero también son parte de lo que me mueve en el corazón.
No sé si te respondí correctamente o no, pero es lo que me nació un poco contar. Está buenísimo, está buenísimo. El observar, cómo se puede traducir en escuchar y en estar presente. Mientras iba hablando todo el rato, como que en mi mente iba haciendo analogías con nuestro entorno y es súper parecido al final. Me puedo imaginar esas primeras conversaciones medias caóticas. Bueno, la gente que nos escucha no nos está viendo, pero Marco tiene de fondo un bosque en su pantalla de Zoom y el bosque es caótico, por esencia. O sea, son miles de especies interactuando permanentemente de miles de formas que ni siquiera las conocemos todas, pero es hermoso igual, y la vida se regenera igual. Entonces, quizá ahí como la frase, si lo tengo que resumir en una frase, es como no hay regeneración sin caos, y tanto en la naturaleza o en nuestro entorno como en nuestras relaciones. Yo también estudié coaching y en el coaching nos enseñaron mucho a tener conversaciones incómodas, y como esto de que no hay relaciones duraderas sin conversaciones incómodas. Entonces también es un trabajo muy lindo, muy significativo el que hacen. Sí, creo que ahí también me voy a agarrar un poquito de lo que decís de los bosques. Ahí me voy a agarrar tal vez de dos temas. Uno, que estas formaciones de bosque, generalmente cuando alguien habla de regeneración, creo que al tiro se le viene como a la imagen como ya el restaurar, reforestar o qué sé yo. Y siempre nos vamos a los bosques y nos quedamos como cortos en todos los otros ecosistemas, ¿cachai? Como en el ecosistema de costa, en el ecosistema de desierto, en el ecosistema dunar y qué sé yo. Y en todos esos ecosistemas creo que sí aplica como el tema de este, entre comillas, caos, o pareciese que hay caos y en realidad hay mucha interacción, y se va generando unas vistas de paisajes distintos. Y comprender esos paisajes, cuando uno está presente en esos paisajes, uno los encuentra bellos y los disfruta. Por ejemplo, si uno está en el desierto y ve los atardeceres o qué sé yo, los va encontrando bellísimos. Pero después cuando uno los intenta replicar en su casa o en el lugar más cercano, tendemos a caer como en un inconsciente colectivo o en un imaginario colectivo que nos vamos como un poco inspirando en lo que más vemos o en lo que más ha estado cercano a nuestra vida. ¿A qué voy? A que, por ejemplo, en muchos lugares, en muchos jardines, yo veo que se intenta buscar como este orden. O por ejemplo, cuando uno va como a ciertos cultivos, es como, no, hay que fumigar todo para que no haya ningún gusano. Pero si tú vas al bosque, lo encuentras hermoso y que está como muy dinámico, y sin embargo, hay árboles que están enteros apolillados, y eso atrae a los carpinteros grandes, o qué sé yo. Y toda esa materia orgánica que se va descomponiendo y salen montones de hongos, y se vuelven a generar suelo, qué sé yo. En el desierto ocurre lo mismo, pero en nivel micro, como hay una pequeña capa de microorganismos que están haciendo exactamente lo mismo, y si uno le hiciera un zoom, probablemente estarían en lo mismo, como uno sobre el otro, hay hongos que se les pone parásitos encima y qué sé yo, como en una capa delgada de vida. Esa parte o esa reflexión es la que al menos a mí hoy en día me está un poquito como no sé si volviendo loco, no volviendo loco, pero es la que me está interesando de cómo cuajar, de cómo el lograr traducir estas dos cosas y exponerlas de una forma que no sea como violenta ni invasiva, como para, por ejemplo, el decirle a alguien que está generando ese jardín de esa forma, el decirle, oye, pero ¿qué pasa en esa interacción que no logramos ver? Que también podemos tener esa interacción o ese caos de bosque en mi espacio cercano y que me lo invada sin sentirme como atrapado, sin sentirme ahogado. Y siento que en la vida intentamos hacer lo mismo, como que en la vida intentamos tener todo ordenadito, porque así es más fácil y nuestro cerebro no explota. Siento que, por eso digo, como que las relaciones que nos van generando estas conversaciones van tanto hacia afuera, como hacia niveles sociales, hacia niveles territoriales, como hacia niveles interiores. Entonces, en esa conversa yo creo que también está el gran nexo, el gran, no sé, llave que nos podría abrir muchas puertas o muchas capas también de cómo ver los espacios que estamos habitando y cohabitando también entre los distintos seres.
Qué interesante, Marco, como de lo que estabas hablando, me viene, yo tuve la oportunidad hace poquito, estuve en el Amazonas y ese caos, ¿verdad? Esa sensación de ir al bosque, salir a la selva y realmente encontrarse, como decir, ok, soy tan pequeño que en cualquier momento me puedo morir, sentir realmente como esa magnitud de la selva, del bosque. Y tal como decías, como creo que tenemos muy integrado esto de no querer sentir una pérdida de control, de un poco lo que hablaba también el José, de no querer sentirnos incómodos en ciertas conversaciones, en ciertos espacios. Y finalmente creo que la regeneración habla también un poco de eso, de cómo regeneramos también nuestros tejidos sociales Mm, a través del caos. Porque si no hay caos, si no hay interacción, si no hay incomodidad, si no hay preguntas complejas, está mucho eso también, creo que ahora del New Age, de decir como, no, es que este gallo no me gusta, entonces no me involucro. Como muy de separarnos, porque no somos iguales, y creo que ahí es donde hay mucha riqueza, y también partir de esa base, partir de que todos tenemos diferencias, pero también en este caos y en estas conversaciones y en esta incomodidad puede haber mucha riqueza y traspaso de conocimiento. Es muy bonito en ese sentido, como de que creo que nos hemos alejado mucho del caos. También el vivir en ciudades que todo está limpio, que no hay tierra, que no hay, o sea, un gusano dentro de una lechuga, es como, no, ¿qué es esto? Entonces, ujú. cómo volvernos más cercano a eso y hacer que el caos es parte de nuestra propia naturaleza también. Bueno, parte también de la historia, cuando estaba estudiando en la universidad me interesé mucho en los temas evolutivos. Y dentro de los temas evolutivos también se habla mucho de esto. Es como básicamente cuando se dice que la vida genera las condiciones para la vida, es como si uno ve la vida en sí, en este mundo que pareciese que no tiene ningún diseño ni propósito cuando se habla de evolución. Y entonces, masa salen como estas cosas tan enriquecedoras como la propia vida. Y como que habla de eso, cómo aceptar que la vida puede seguir su curso siendo vida nomás. La sociedad y también no entrar como yo creo que un poco lo que está pasando hoy en día. O sea, hoy en día hay guerras, imagínate, en el mundo, nosotros aquí estamos conversando tranquilamente, al otro lado del mundo se están bombardeando, no sé, pues estamos todos con la mirada en Palestina, pero por otro lado en el Congo está ocurriendo algo mucho peor que ya llevan ya como 20 años, ¿cachai? Y es interesante cómo eso está ocurriendo en este mismo instante y eso está generando que haya una movilización completa del mundo. O sea, probablemente aquí estamos hablando de temas de regeneración, de cambio climático, pero en otras culturas y en otras miradas están ocurriendo otras cosas, como que y es como, eso también un poco que vuela la cabeza, como cómo estamos todos en el mismo tiempo, un poco con el mismo nivel de conocimiento en teoría. Hoy en día estamos en un mundo hiperconectado o relativamente mucho más conectado tal vez que hace muchos años, pero al parecer las formas de vida se han desconectado un montón. ¿A qué voy? Que, por ejemplo, si retrocedemos, no sé, por 1000 años, y uno empieza a analizar los libros de historia, cómo está la humanidad hace 1000 años, si bien habían algunas guerras por aquí y por allá, pero la mayor parte del mundo estaba como comercializando tal vez, como generando su vida, teniendo estas relaciones más cercanas con su hábitat, con los vecinos, habían pueblos que eran comerciantes, qué sé yo, y se mantenían como estas relaciones. Entonces, no sé qué, ahí escuchaba también dentro mismo de este podcast de gastropolítica, que me interesa mucho también esta conexión. Nuevamente lo voy a traer un poquito a los temas de alimentos, de cómo, por ejemplo, cuando dejamos de ser como más nómades y empezamos a cultivar, cómo también nos pusimos a disposición de algunos alimentos. En algún momento fue en torno a los alimentos y, por ejemplo, el trigo, qué sé yo,
no logra sobrevivir o las formas de trigo que logramos desarrollar no logran sobrevivir sin la intervención humana, ¿no? O ciertos alimentos pareciese que solo viven a través de la intervención humana, y al parecer ciertos alimentos como que nos adoptaron como sus propagadores, ¿cachai? Y somos su principal fuente de propagación. Es decir, ¿quién está trabajando para quién? Nosotros estamos trabajando para ese alimento, para ese producto, como, no sé, por la palta, el café, el té, la lechuga, el tomate, ¿cachai? O ellos nos están proveyendo a nosotros. Entonces, como que ahí se genera esa dualidad y esa conversación de quién está como ligándose a quién, y cómo también esto está repercutiendo en el mundo entero, y cómo también esta visión de estamos todos conectados por ciertas cosas, pero a su vez estamos muy desconectados de qué es lo que está realmente ocurriendo. Ya hasta se me olvidó para dónde iba, pero básicamente me embalé con esa parte, pero a lo que quería llegar era que, claro, como que estamos en este mundo, en este presente, hablando de ciertas cosas, están ocurriendo otras cosas en otro lado del mundo, y sin embargo todo está tendiendo a que el mundo siga viviendo. No sé cómo, pero, pero ¿por qué está ocurriendo todo al mismo tiempo con el mismo nivel, entre comillas, de información, y sin embargo todos generamos y tenemos recepciones distintas de lo que está ocurriendo? Y creo que parte de esto que llamamos regeneración nace también en respuesta de eso mismo que la misma sociedad y nosotros mismos hemos identificado. Distintas culturas han tenido esas relaciones bioculturales, qué sé yo, de otra forma. Creo que en la época moderna, nosotros esa respuesta biocultural o estas relaciones que son entre urbanas, rurales, más naturales en bosque, la estamos intentando como agrupar en estos conceptos que llamamos biocultura o regeneración, y le estamos intentando dar como una forma, básicamente para explicarnos a nosotros mismos por qué seguimos estando en estos entornos que hemos creado con formas naturales, eh, y que nos sentimos de una forma cómodos, satisfacemos ciertas cosas, pero por otro lado también nos sentimos cómodos en la naturaleza, en los mundos más rurales y qué sé yo. Como siento que esta misma palabra es parte de esa respuesta, o de lo que estamos intentando como generar como humanidad, o al menos una parte de la humanidad. Y la palabra misma de regenerar, como que tiene implícito rescatar algo que ya hubo, que está volviendo a restablecer cierto equilibrio. Y bueno, como que de nuevo se me viene a la cabeza el tema de la observación y lo que decía ya en algún minuto de simplemente estar. Y como los tiempos que requiere la regeneración no son los tiempos que nos está exigiendo el paradigma en el que estamos viviendo hoy día, los sistemas, como decías tú, los fondos, las políticas públicas, etcétera, no calzan. Entonces ahí se genera un choque, pero bueno, en ese choque también aparece algo interesante de observar, creo. Y ahí para complementar un poco, José, claro, es la palabra regeneración de recuperar, ¿verdad? De restaurar, pero también tiene que ver con la generación, la nueva generación que viene. Entonces, también ahí, ¿cuáles son los valores de esta generación? Cómo vamos a hacer ese tejido? ¿Cómo vamos a comunicarnos? ¿Cómo vamos a hacer generación vinculada a la forma que sea mejor para el entorno, para nosotros y que podamos seguir? Al final todo esto, yo siempre digo, no es que vamos a salvar el mundo, es finalmente es la humanidad. Entonces, cómo finalmente nosotros también como humanos tenemos un rol ecosistémico dentro de este entorno. Como, claro, como el volver a comprender que sí somos parte de ese sistema. Pero claro, creo que hicimos un experimento social. La propia sociedad intentó como, al igual que este sistema caótico, evolutivo, que siempre estamos intentando probar cosas, creo que estamos, no sé si en un fallo, pero claramente estuvimos en una etapa social que intentamos generar ciertas cosas sí nos funcionan, otras no, y creo que el separarnos tanto del mundo
o de los ecosistemas y de reconocer que somos parte del planeta y creernos que somos como en este mundo antropocentrista, que somos la especie que domina el mundo y comprender que en realidad no es que dominamos el mundo, sino que somos parte del mundo y somos parte del planeta. eh, el generar esa separación creo que no está pasando la cuenta y como cuando uno intenta ver, siento que somos parte de esos anticuerpos que tienen el propio planeta para mantener la vida en el planeta. O sea, independiente si estamos o no estamos, qué sé yo, pero el planeta va generando sus mecanismos de mantenerse vivo. De hecho, hoy en día también están como todos hablando del cambio climático, qué sé yo, que existe y de todos estos efectos que están ocurriendo. Y todo ese efecto básicamente es porque, claro, se están moviendo las energías, las masas y qué sé yo dentro del planeta para mantenerse vivo. O sea, no, es una respuesta de un sistema inmune. O sea, si te está atacando como una enfermedad o un virus, lo primero que pasa, te duele la cabeza y te genera fiebre y tu cuerpo genera mecanismos donde se movilizan físicamente también, no sé, por células, qué sé yo, te manda instrucciones para que se generen ciertos mecanismos de defensa. Y el planeta hace exactamente lo mismo. O sea, y si logramos ver que esto no es que el planeta nos esté atacando a nosotros, sino que es su propia forma de generar esa resistencia para mantenerse vivo, creo que también nos baja como esos niveles de ansiedad, como, claro, no es que todo el mundo me esté atacando a mí, no es que el planeta me esté atacando a mí, no es que cuando yo llegue a un lugar me están atacando a mí, sino que son los mecanismos de defensa que todo el mundo tiene, la sociedad tiene, las culturas tienen para poder seguir vivas. Y es como lo mismo pasa cuando uno se sienta a conversar con un pueblo indígena, es como también se generan esas barreras o defensas, de alguna forma hay algunos que son más violentos, menos violentos, nosotros también vamos de repente de una forma más violenta, menos violenta, pero básicamente porque intentamos mantener que nuestra forma o como concebimos la vida o nuestra propia vida, la intentamos mantener viva. Así que nada, básicamente felicitaciones. Acabamos de enterarnos que estamos vivos. Me Bueno, encanta. Marco, para ya ir cerrando un poquito, nos encantaría que desde tu mirada, desde lo que hemos hablado, ¿verdad? Desde la regeneración, desde tu trabajo, pudiésemos dejarle un mensajito a nuestra audiencia para que se lleven algo como de conclusión de este cierre, algo que les podrías recomendar para acercarse quizás a la naturaleza, lo que tú quieras compartir. Me gustaría dejar como este mensaje con el cual partimos conversando, que cuando hablamos de regeneración o cuando hablamos de estos mecanismos de somos naturaleza, de que somos micelio, también es una parte de ver la vida y el mundo y es como nuestro paradigma. Y quien está escuchando y le haga sentido esto, es como también es parte de su paradigma. Eso no significa que paralelamente existan otras formas de ver el mundo, la vida, y que cada uno está amando también esa forma y la está defendiendo, y que eso no significa que no podamos conversar entre las distintas formas de ver la vida, sino que siempre hay como puntos de conexión, interconexión, en el cual cuando uno ve la naturaleza, la encuentran y muchas veces a través de el alimento. Así que los invito a todos y a todas a que compartan alimentos y que cuando hagan alguna acción lleven también, no sé, cuando visiten una casa, lleven algo para picotear, un matecito o qué sé yo, y compartan esos momentos que son los momentos donde se logran generar estas redes, esta comunicación y logremos imitar un poquito más a la naturaleza sin generar esos conflictos que en la naturaleza no existen, van siendo todos complementarios, como va ocurriendo cuando el pájaro se come al insecto, cuando el micelio va degradando a las plantas y qué sé yo. Como es sin intencionalidad negativa ni positiva, solamente es como es y es la forma que se tiene de comunicar y poder seguir existiendo en esta vida. Eso. bueno, muchas gracias Bacán. Marco por tu tiempo, por tu inspiración.
creo que si hay algo que buscamos lograr con este espacio de conversaciones en el podcast de Bosque Azul es que los invitados también nos muestren eso, con lo que están vibrando, que se les iluminen los ojos. Esto que nos decías tú de esto que es tu trabajo, pero no lo sentí así porque es algo que te apasiona. Increíble, nos vamos súper inspirados. Espero que la gente que nos escuchó también quede así inspirada. Mm. Ujú. Eso, Gracias, po. Marco. Oye, muchas gracias a ustedes también por este espacio y también ese oráculo que está hermosísimo, bellísima cartita. Así que muchas felicitaciones y gracias por todo. Gracias a ti. Nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, chao. Bosque Azul.